Muy bien, tenemos acá el siguiente problema con lo que son circuitos trifásicos con cargas desequilibradas, ¿ya? Para lo cual tenemos el siguiente enunciado que nos pide que para el circuito trifásico de la figura con tensiones 380 voltios, en este caso esta tensión que nos está proporcionando es el módulo de la tensión de línea, ¿ya? Entonces en voltios, ¿no? Y nos pide obtener la potencia activa total, en este caso de todo el circuito, ya la potencia activa total y la potencia reactiva total, ya del circuito, o sea, la total. Y también nos dice que calculemos la potencia aparente total, en este caso del circuito. Pues eso lo vamos a obtener una vez conociendo tanto la potencia total, la potencia activa y la potencia reactiva total, ¿ya? Para lo cual tenemos este siguiente circuito que podemos ver que por la forma que está conexionado tenemos que acá la parte de las cargas tenemos una conexión en tipo estrella, ¿no? Eso lo podemos ver viendo cómo está yendo esta línea directamente conectado a un punto común. En este caso también la línea S está yendo a un punto común. La línea T también está conectada a un punto común que va a ser el neutro, en este caso de la carga, ¿no? Y también nos da de dato que nos proporciona el módulo de la tensión de línea, que va a ser en este caso de este circuito, o sea de la fuente que va a generar o alimentar el circuito trifásico. En este caso pues nos dice el módulo es 380 voltios de la tensión de línea, y esto va a operar a una frecuencia de 50 Hz, ¿ya? Ahora también nos proporciona qué tipo de secuencia vamos a emplear, en este caso la secuencia directa, ¿no ve? Entonces, para que observemos bien que se trata de un circuito trifásico en estrella con cargas desequilibradas, porque acá podemos ver que las cargas o estas impedancias son distintas. En este caso la impedancia que acá tenemos es una impedancia de módulo 10, ángulo de fase 0 grados. En este caso pues como es 0 grados no hay ningún desfasaje, entonces pues estamos tratando con una impedancia resistiva, ¿no? Acá también nos dice que es un módulo de 10 grados o un módulo de 10 ohmios y un ángulo de fase 90 grados. Entonces esto se refiere a una impedancia inductiva, ¿no? Acá lo que está dentro de este cajita, ¿no? O lo que está marcado, ¿no? Ahora acá en la parte baja, que también nos dice que tiene un módulo de 10, módulo de 10 ohmios, ángulo de fase menos 90 grados. Entonces acá se trata pues de una impedancia capacitiva. Entonces, como bien dijimos, para poder entender bien, podemos redibujar el circuito, eso es opcional, ¿ya? Y podemos tener el siguiente esquema, ¿no? Al redibujado. Entonces podemos hacer esto. Entonces acá, a ver. Ahí está, ¿no? Entonces ahí tenemos. Entonces podemos redibujar este circuito de tal manera que podamos ver con más claridad lo que estamos tratando de decir, ¿no? Entonces, haciendo el redibujo, podemos tener ahí, este es nuestro circuito con carga en estrella, ¿no? Y tenemos así, ¿no? Entonces acá vamos a decir que esto va a ser estos puntos que nosotros tenemos. Esto va a ser R, la línea S, la línea T. Seguramente acá pues va a haber un neutro de la fuente, ¿no? Esta parte quizás era mejor, no, ahí nomás, ¿ya? Entonces esta parte pues acá mejor lo escribo nomás. Esta parte se refiere a la fuente, ¿ya? En esta parte que no está dibujado en el circuito es la fuente trifásica que va a alimentar a toda esta carga, ¿no? En este caso pues vamos a tener un circuito en estrella, hemos indicado eso, ¿no? En estrella. Entonces ahí está, ¿no? Entonces hacemos esto y tenemos esto. Ya, ahora, ¿cómo lo podemos ver? Esto va a ser la línea R. Entonces la línea R es esta y llega a este punto común que es O',
¿no ve? Ahí está, se está viendo esto, ¿no ve? También S, pues S es de acá y llega a un punto común que es O', es el neutro de la carga, ¿no? De la carga en estrella. También T, la línea T viene y conecta al punto común que es el neutro también, ¿no? De la carga. Entonces en la parte de la línea R tenemos esta impedancia, ¿no ve? De 10 ángulos de fase 0 grados y lo dibujamos ahí. Ahí está, ¿no? Entonces 10 ángulos de fase 0 grados. Ahora acá pues esto pues va a tener otra impedancia. En este caso esta impedancia pues es S, que va a venir por la línea S, ¿no ves? Sobre esta impedancia en 10 ángulos de fase 90 grados. Entonces acá pues vamos a decir que esto va a ser 10 ángulos de fase 90 grados. Y por último pues acá está conectado la otra impedancia. En este caso pues va a ser la impedancia 10 ángulos de fase menos 90 grados. ¿Ya? Entonces para poder entender mejor, ahí está el redibujado, ¿no? Ahora podemos ver que acá pues este circuito trifásico desequilibrado, ya con carga en conexión en estrella, ya con carga desequilibrada, podemos ver que no tiene una línea de conexión neutra, ¿no ve? En este caso pues carece de neutro, ¿no? Pues solamente estamos haciendo con líneas punteadas porque acá no hay una línea como tal que tiene esa conexión de neutro, ¿no? Por lo tanto ahí tenemos este circuito redibujado acá, y lo que nos está pidiendo en sí son las potencias, pero acá debemos de calcular primeramente esta corriente de línea R para conocer esas potencias, esta corriente de línea S y esta corriente de línea T. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como tenemos lo que se conoce pues este circuito, cuando se trata de este circuito conexionado en tipo en estrella, ya, y a la misma vez son con cargas desequilibradas, se recomienda siempre trabajar con tensiones de fase. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Se recomienda trabajar con tensiones de fase. Sabemos que las tensiones de fase se pueden obtener o se pueden medir entre la línea R y la línea neutra, o sea, desde este punto hasta este punto, ¿no ve? La primera tensión de fase UR, ¿no? Entonces tenemos que encontrar la tensión de fase R, ¿no ve? Y también los demás tensiones de fase, que va a ser igual a lo que es la línea S y la línea neutra O. Entonces acá estaríamos encontrando la tensión de fase S y también lo que es la línea T y la línea O de neutro, que es pues va a ser otra tensión de fase. En este caso se lo escribo acá, esto va a ser la tensión de fase T. ¿Ya? Entonces se recomienda pues trabajar acá con tensiones de fase. ¿A qué me refiero con eso? ¿Por qué vamos a trabajar con tensiones de fase? Porque vamos a aplicar lo que es el criterio del desplazamiento de neutro, ¿no ve? Bueno, no es un criterio, ¿ya? Eso es algo que sí o sí ocurre, o debemos de analizar primeramente lo que es el desplazamiento de neutro. Porque al tratarse que son cargas desequilibradas, acá entre los dos terminales, entre el neutro de la fuente y el neutro de la carga, va a haber un cierto desplazamiento de neutro que le voy a denominar como O'O. Ya, esto va a ser el desplazamiento de neutro. Cuando son cargas equilibradas, se entiende que al ser equilibradas estas, pues la diferencial de potencial que va a existir pues va a ser acá entre esos dos, va a ser cero, ya, o sea, no va a haber un desplazamiento de neutro, ya, en este caso, o sea, no va a existir esta tensión, ya, pero cuando se trata en cargas equilibradas. Pero ahora como estamos desequilibrados, o sea, estamos en cargas desequilibradas, por ser desequilibradas, pues lo que va a generar sobre estos puntos de acá es que va a haber un pequeño desplazamiento de neutro, ¿ya? Entonces eso es lo que debemos de encontrar primero, siempre, ¿ya? Analizar cuánto va a ser el desplazamiento de neutro que por consiguiente se aplica aplicando la teorema de Millman o la siguiente ecuación, pues que lo vamos a anotar, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Ya? Entonces,
Esto se presenta siempre cuando, o sea, en la vida real, ¿ya? Así les dejo entender, porque cuando tratamos o conexionamos, eh, alimentamos tal vez a un tipo, digamos en este caso viviendas, por así decirlo, ¿ya? Siempre nos vamos a encontrar con este tipo de cargas desequilibradas, ya que no todo, digamos, los que van a utilizar, digamos, de una vivienda hacia otra, no van a tener las mismas o el mismo consumo, o también no van a tener los mismos equipos, ya. Entonces, al no tener el mismo consumo ya de potencia, o al no tener los mismos equipos, tal vez otros tienen diferentes equipos conectados entre el sistema, entonces lo que va a hacer es que existan este desequilibrio, y al tener desequilibrio, entonces lo que se produce es que exista un desplazamiento de neutro, y este desplazamiento de neutros sí o sí se debe calcular. Entre más las cargas estén desequilibradas, el desplazamiento de neutro va a ser mayor, ¿no? O sea, esta tensión de desplazamiento de neutro pues va a ser mayor, ¿ya? Entonces, por esa misma razón, primeramente, cuando son cargas desequilibradas, se debe evaluar siempre el desplazamiento de neutro, ¿ya? Cuánto se va a desplazar esa tensión. Entonces, pues para ello, pues vamos a aplicar la siguiente ecuación. Entonces, vamos a decir que el desplazamiento de neutro, o prima o, ¿ya? Obviamente este signo de más de menos es simplemente porque nosotros hemos asignado, ¿no ve? Tal vez en otros textos pueda encontrar la relación que esto sea más y este sea menos, ¿no ve? Pero eso ya depende cómo lo estén analizando, ¿ya? Entonces la ecuación para encontrar primeramente el desplazamiento de neutro es la siguiente, ¿no ve? Va a ser igual a la tensión de fase, en este caso la tensión de fase R dividido entre la impedancia R, prima lo pondré más, en este caso lo pondré R nomás, ¿ya? Más lo que es la tensión de fase S dividido entre la impedancia S más la tensión de fase T dividido entre la impedancia T, y todo esto viene a ser dividido por 1 sobre la impedancia R más 1 sobre la impedancia S más 1 sobre la impedancia T. ¿Ok? Entonces, ahí está. Entonces, esto es la ecuación que nos va a permitir a nosotros encontrar lo que es el desplazamiento de neutro, ¿ya? Por consiguiente, entonces lo que les venía diciendo, cuando se trata de este tipo de cargas desequilibradas y a la misma vez tienen la configuración en estrella, ya en estrella, en este caso, pues debemos de encontrar primero el desplazamiento de neutro con esta ecuación. Entonces, pues por esa misma razón, acá tenemos que encontrar primeramente las tensiones de fase, ya, porque acá para encontrar el desplazamiento de neutro nos está pidiendo, o para poder determinar, nos está pidiendo determinar primeramente las tensiones de fase, y acá el valor de las impedancias RST, que va a ser esto, va a ser ZR, porque podemos ver que esto va a ir con la línea R y ZR, ¿no ve? Y esto pues va a ser ZS, la impedancia ZS, y esto va a ser la impedancia esa de acá, ZT, ¿no ve? Y ya tenemos esos valores. Entonces lo que nos faltaría encontrar pues son las tensiones de fase. Y para poder encontrar simplemente tenemos este dato de acá, ¿no ve? Este dato de acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Solamente tenemos esta tensión, el módulo de tensión de línea, y nosotros queremos lo que es la tensión de fase. Ahora, para poder calcular, pues podemos partir de lo que es la siguiente relación de tensiones de fase, asumiendo el siguiente diagrama fasorial, o el diagrama fasorial, ¿no? De lo que son tanto de tensiones de línea como tensiones de fase. Entonces, si nosotros asumimos el diagrama fasorial de esta manera, en esta situación, podemos decir que esto va a ser igual a una tensión de fase, ya en este caso pues va a ser, y acá va a haber otra tensión de fase desplazada. Ya sabemos que entre tensión de fase y fase tienen que desplazarse 120 grados, ¿no ve? Entonces, y ahí, ¿no? Entonces ahí tenemos asignado nuestro diagrama fasorial. ¿Por qué no nos está indicando, no nos está proporcionando el dato?
¿De dónde debo partir? En algunos problemas, recordar que nos dice que tomar como referencia tal tensión de fase con cierto ángulo, ¿no ve? O tal tensión de línea con cierto ángulo. En este caso no nos está proporcionando, pero podemos asumir que para nosotros esto va a ser la tensión de fase R, ¿ya? Entonces esto va a ser la tensión de fase T y esto va a ser la tensión de fase S, ¿no ve? Teniendo en cuenta que esto es secuencia directa, ¿ya? Ahora, entonces si nosotros hacemos estas tensiones de fase a este criterio, entonces podemos indicar que la tensión de fase R está a 90 grados, ¿no ve? Con ángulo de fase de 90 grados respecto a lo que es el eje horizontal, ¿no ve? Que vamos a partir, se puede ver eso acá. Entonces podemos asumir que acá, asumiendo este criterio, pues podemos decir que el ángulo de fase R, o perdón, la tensión de fase, en este caso, va a ser igual a el módulo que aún no sabemos de fase, pero el ángulo, haciendo lo que es la referencia desde la horizontal hasta acá, pues va a ser 90 grados. Eso se puede ver, ¿no ve? De nuestro diagrama fasorial que nosotros nos hemos dibujado, ¿no ve? Para poder obtener y analizar esto, ¿ya? Muy bien, haciendo este criterio tenemos esto. Entonces, haciendo este criterio, pues podemos indicar que nuestro punto de partida va a ser esta tensión de fase que nosotros nos hemos asignado, ¿ya? Por la forma del vector, y o sea, es más fácil encontrar esto, ¿no ve? Que estos de acá, porque esto directamente estaría a 90 grados, su ángulo, ¿no ve? Ahora, el módulo podemos encontrar fácilmente, ¿no ve? Acá nos indica que va a ser 380 voltios de módulo de tensión de línea. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? En este caso vamos a hacer esta situación. Hemos indicado anteriormente que esto pues va a ser, a este lado está lo que es la fuente trifásica. Y las fuentes trifásicas o los generadores trifásicos trabajan siempre con en equilibrio, ¿ya? O ¿cómo se llama esto? O en equilibrio o balanceado, ¿ya? Al ser entonces los generadores o las fuentes trifásicas a ser equilibrados, entonces los módulos van a ser iguales. Es por eso incluso nos indica que acá 380 que va a ser para los tres, porque como son equilibrados, entonces el módulo de tensión de línea y el módulo de tensión de fase, sea cual sea, van a ser iguales, ¿no ve? Obviamente acá el módulo de tensión de línea pues va a ser igual para la tensión de línea URS, para la tensión de ST, que no nos está pidiendo, ¿no ve? Entonces, si nosotros encontramos para cualquiera de las tensiones de fase su módulo, cualquiera, ¿ya? Entonces va a ser lo mismo, ¿no ve? Si encontramos para esto, va a ser lo mismo para esto, para esto. A eso me refiero, cuando están siempre, o sea, las fuentes siempre están equilibradas, ¿ya? Entonces, asumiendo ese criterio, pues vamos a encontrar con esta relación. Sabemos que la ecuación para poder encontrar el módulo de la tensión de fase o la tensión de línea viene a estar dado por esta relación. Nos dice que el módulo de la tensión de fase va a ser igual al módulo de la tensión de línea dividido entre raíz de 3, porque estamos en circuitos trifásicos, ¿no ve? Ya si estaríamos estudiando en cualquier circuito polifásico, ya esto cambia, ¿no? Ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, como estamos en circuitos trifásicos, podemos calcular. Entonces, el módulo de tensión de fase se puede calcular simplemente conociendo el módulo de la tensión de línea, ¿no ve? El módulo de tensión de línea, pues ya no están dando el problema, que es 380 voltios. Entonces, solamente nos queda reemplazar 380 voltios dividido entre la raíz de 3, ¿ok? Por tanto, 380 dividido entre raíz de 3 nos da aproximadamente 219 y algo, ¿no? Entonces podemos aproximar directamente para tener un cálculo exacto que el módulo de tensión de fase va a ser directamente a 220 voltios, ¿no ve? Listo. Entonces, acá lo que podemos ver es, como hemos indicado anteriormente, las fuentes trifásicas siempre están en equilibrio, ¿ya? Están en un circuito trifásico equilibrado, ¿ya? Entonces, si hemos encontrado para cualquiera para cualquier valor, o sea, para cualquiera de los
tensiones de fase, este módulo ya de tensión de fase, pues va a ser igual para todos, ¿no ve? En este caso, acá, para tensión de fase R, ya su módulo ya tenemos, acá está, ya hemos encontrado. Entonces, por consiguiente, por lo que hemos mencionado anteriormente, ese módulo pues va a ser igual para todos, ya, para todos. Obviamente hablando solamente de las tensiones de fase, porque las tensiones de línea es 380, no confundir eso, ya. Entonces acá podemos decir que la tensión de fase en este caso pues va a ser S, ya, que vamos a encontrar más ratos, y lo que es la tensión de fase T, acá ya podemos indicar que el módulo es 220 para estos, ¿no? Pero el ángulo no va a ser lo mismo, ¿no? El ángulo, como sabemos, tiene que haber un desfasaje de 120 grados, entonces acá pues va a haber ese desfasaje, ¿no? Va a ser sumar o restar, dependiendo a la secuencia que nos está indicando el problema. En este caso nos está diciendo que es una secuencia directa, ¿ya? Entonces, al ser una secuencia directa, ya tenemos acá nuestra tensión de fase como referencia, ¿ya? Que no nos han dado, pero ya lo hemos encontrado a través de nuestro diagrama fasorial, ya que nosotros nos hemos asumido, ¿ya? Entonces, cuando son secuencias directas, sabemos que esto va a ser UR, luego va a venir US, luego va a venir UT, ¿ya? Entonces, podemos ver acá es este criterio en nuestro diagrama fasorial. Si esto de acá, entre este punto y este punto, hemos indicado que va a haber 120 grados, y entre este punto, o sea, entre esta línea o esta tensión de fase en este de acá, tensión de fase entre esos dos va a haber igual 120 grados, y entre estos igual tiene que haber 120 grados, ¿no ve? Entonces, como estamos tratando con secuencia directa o secuencia positiva, se tiene que la tensión de fase S, o sea, esto de acá, podemos ver que va a ser menos 120 grados respecto a la tensión de fase R. Ya eso va a ser lo que va a ser el comportamiento cuando se trata de secuencia directa, ¿ya? Entonces la tensión de fase S de acá que nosotros vamos a tener va a tener menos 120 grados respecto a la tensión de fase R, y la tensión de fase T va a ser más 120 grados respecto a la tensión de fase R como referencia, ¿no? Entonces acá lo que podemos poner es que esto va a ser menos 120 grados y esto va a ser más 120 grados para una ayudita, ¿no? Para entender eso. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente: como ya tenemos nuestra referencia y nos indica que para poder encontrar se debe restar menos 120 grados a US, a la tensión de fase US, entonces menos 120 grados, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Entonces podemos decir que la tensión de fase R va a ser igual a ¿qué? Al módulo, en este caso solo estoy poniendo este criterio ya, entonces va a ser tita. Tita va a ser el ángulo de 90 grados para nosotros. Y ya está, ¿no ve? Es esto de acá, es esto de acá, ¿no ve? Estamos poniendo solamente en asignaciones, ¿ya? Para que entiendan. Entonces la tensión de fase S, hemos indicado el módulo no va a cambiar, entonces, pero el ángulo hemos indicado que va a ser menos 120 grados respecto a lo que tenía el ángulo de la tensión de fase R, ¿no ve? En este caso podemos poner que esto va a ser de R, ¿ya? Ahora, entonces, si nos está diciendo eso, debemos restar a lo que tenía el ángulo de la tensión de fase R menos 120 grados. Ahora, por consiguiente, para la tensión de fase T va a ser igual, el módulo no va a cambiar, pero lo ponemos nomás como T para estar identificando ya. Entonces, ¿qué va a ser? Pues va a ser más 120 grados respecto a lo que tenía la tensión de fase R, ¿no ve? Que hemos proporcionado como referencia. Entonces, acá lo mismo. Entonces, a la tensión de fase R lo sumas más 120 grados. Entonces, haciendo esta relación de acá, podemos encontrar lo siguiente, ¿no ve? Ya sabemos que el ángulo de la tensión de fase R es 90 grados. Entonces acá, para encontrar el ángulo de la tensión de fase S, debemos de sumar a este ángulo de referencia que tenemos
de la tensión de fase R menos 120 grados, ¿no ve? O restar, mejor dicho. Entonces va a ser 90 menos 120 grados. Y esto va a ser 90 más 120 grados. Ojo, esto es para secuencia positiva, ¿no ve? Porque no está indicando eso. O secuencia directa, en otras palabras, ¿ya? Dicho de esta manera, entonces lo que podemos ver es que los ángulos van a variar, ¿no ve? Pero los módulos no cambian. Eso tomen en cuenta, ¿ya? Entonces acá 90 menos 120 grados, entonces nos va a dar un resultado de, acá lo pondremos, entonces no, acá directamente lo borramos ya para no estar ocupando tanto espacio. Entonces esa operación nos va a dar que va a ser 90 menos 120 grados menos 30 grados, y esto en voltios, ¿no ve? Y 90 más 120 grados nos va a dar un resultado de 210 grados, ¿ya? Pero ojo, acá hay un problema. No es un problema, ¿sí? Simplemente es una asignación que se debe tomar en cuenta, ¿ya? 210 grados se puede escribir matemáticamente, está bien, pero cuando nosotros trabajamos eléctricamente para poder hacer nuestros cálculos, no fasorialmente no debemos trabajar, ¿ya? No debemos trabajar mayores de menos 120 grados o más menores a 120 grados o mayores a 180 grados, ¿no ve? Me estoy confundiendo, ya, me disculpar. Entonces no debemos trabajar fuera de estos rangos, menos 180 grados a 180 grados, ya. Entonces eléctricamente hablando, ya. Entonces para hacer cálculos no debemos trabajar fuera de este rango, ya. Es aceptable trabajar en menos 180 grados y más 180 grados, ya, en estos rangos, ya. Pero 210 se pasa, ¿no ves? O sea, es más 210 grados, entonces mayor a 180 grados. Por tanto, lo que podemos hacer es simplemente hacerlo el giro que estaba dando seguramente en sentido antihorario, que va a ser por esa razón es 210 grados. Entonces lo que podemos hacer es simplemente girar en sentido horario, ¿no ve? Entonces que va a ser igual a su contraparte, pues va a ser a 150 grados, ¿no ve? Entonces menos 150 grados voltios, que esto simplemente es haciendo el giro contrario, ¿no ve? Del ángulo, ya, o el recorrido, ¿no ve? En sentido horario. El 210 que nosotros hemos encontrado, pues el recorrido era en antihorario, ¿no ve? Por eso es un ángulo positivo, ¿no ve? Que es lo mismo, ya. Eso no debemos de confundir, ya. Entonces, porque he puesto menos 150 grados y el otro si hemos calculado 210 grados, ¿no? Simplemente es por el recorrido, ya. Ahora repito esto, ¿no? Es bueno considerar esto. Matemáticamente, claro que se puede hacer con lo que hemos calculado anteriormente, ¿no ve? Con el sentido antihorario, ¿no? Con un ángulo positivo más 210 grados, ¿no? Era. Entonces, pero eléctricamente es preferible trabajar entre menos 180 grados y más 180 grados. Ya, repito. Muy bien. Entonces acá ya tenemos lo que es las tensiones, tanto las tensiones de fase en su forma fasorial, ¿no? Para todas. Entonces acá pues podemos borrar esto para ocupar menos espacio, ya. Y esto también. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, lo que podemos ver es que ya tenemos lo que es las tensiones de fase para poder encontrar lo que es el desplazamiento de neutro, ¿no ve? Entonces, asumiendo este criterio, podemos calcular el desplazamiento de neutro. En este caso voy a calcular lo que es el desplazamiento de neutro. Entonces acá el desplazamiento de neutro solamente es reemplazar, ¿no ve? En este caso va a ser igual a la tensión de fase R, va a ser 220 ángulo de fase 90 grados, ¿no ve? Entonces va a ser igual a 220 ángulo de fase 90 grados dividido entre
entre a ver, dividido entre la impedancia ZR, y ZR es eso de acá, ¿no ve? Porque está en la línea R y pues llega hasta el neutro de la carga, ¿no ve? Entonces ZR corresponde a esto, el valor que va a ser igual dividido entre 10, ¿no? Más lo que es la tensión de fase S. La tensión de fase S en este caso es 220 grados o 220 voltios, perdón, ángulo de fase menos 30 grados, ¿no? Entonces 220 voltios, ángulo de fase menos 30 grados, y todo eso dividido entre la impedancia ZS, ¿no? Y la impedancia ZS pues está en la línea S, ¿no? Se pueden fijar bien acá. Entonces el valor es esto, 10 ángulo de fase 90 grados. Entonces, 10 ángulo de fase 90 grados. Ahora más lo que es la tensión de fase UT que ya hemos calculado, ¿no? Entonces va a ser 220 ángulo de fase menos 150 grados, ¿no? Entonces esto va a ser 220 ángulo de fase menos 150 grados dividido entre la impedancia de acá, que va a ser en este caso sería ZT, ¿no? Y ZT está en la línea T, ¿no ve? En la línea T sería esto, 10 ángulo de fase menos 90 grados. Y todo esto de acá pues lo vamos a dividir entre estos de acá, ¿no ve? Entonces 1 sobre la impedancia ZR, que es 10, más 1 sobre la impedancia ZS, que es 10 ángulo de fase 90 grados, más 1 sobre la impedancia ZT, que es esto, ¿no? Menos 90 grados. Con lo cual nosotros ya podemos encontrar lo que es el desplazamiento de neutro que nosotros queremos conocer al ser cargas desequilibradas, sí o sí, ¿no? Entonces, pues con la ayuda de una calculadora podemos calcular rápidamente eso, ¿no? Entonces ahí está. Entonces vamos a decir que esto va a ser igual a en este caso va a ser 220 ángulo de fase 90 grados dividido entre 10 más 220 ángulo de fase, en este caso va a ser menos 30 dividido entre 10 ángulo de fase 90 grados, ¿no? Y lo que nos faltaría es esta parte, ¿no? La parte del numerador. Entonces va a ser igual 220, el módulo no cambia, entonces va a ser menos 150 dividido entre 10 ángulo de fase menos 90 grados, ¿no? Estoy simplemente reemplazando, y abajo sería simplemente 1 sobre 10 más 1 sobre 10 ángulo de fase 90 grados más 1 sobre 10 ángulo de fase menos 90 grados, ¿no? Entonces, teniendo todo esto en la calculadora, calculamos, ¿no? Y nos sale que va a ser 161,05, ¿no? Y con ángulo de fase menos 90 grados. Entonces ahí tenemos lo que es el desplazamiento neutro, ¿no? En su forma fasorial. Entonces 161,05 ángulo de fase menos 90 grados será. Pero eso no nos está pidiendo el problema, ¿no? Lo que el problema nos está pidiendo es hallar lo que son las potencias, ¿no? Tanto la potencia total y la potencia reactiva total, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Para calcular potencias, en este caso cuando son cargas desequilibradas, se tiene que calcular individualmente para cada una de ellas, ¿no? Ya sea conociendo la corriente o la tensión, en este caso como son impedancias, ¿no? Entonces, para lo cual pues nosotros vamos a conocer lo que es las corrientes, ¿no? Las corrientes de línea IR, IS y T, ¿ya? Conociendo lo que es el desplazamiento de neutro de acá, este desplazamiento de neutro,
podemos calcular esas corrientes, ¿ya? Entonces, para lo cual, pues, para poder calcular, vamos a hacer las siguientes relaciones y para llegar a obtener lo que son tanto las corrientes de línea y algunos voltajes que tal vez nos va a servir, ¿ya? Entonces, acá, para poder conocer la línea o las corrientes de línea, pues primeramente debemos de conocer cuánto es la tensión que existe sobre estas impedancias. Recordar eso, ¿no ve? Porque en circuitos trifásicos equilibrados esta tensión se reflejaba acá, ¿no ve? Lo mismo, porque no había un desplazamiento neutro, ¿no ve? O sea, eso ya les he indicado, ¿no ve? Porque anteriormente lo que hemos hablado, al tratarse de un desplazamiento neutro, esto lo que va a hacer es que produzca una tensión distinta acá, otra tensión distinta acá, otra tensión distinta acá. Y entre más desequilibrado sea las cargas que nosotros estamos tratando de alimentar, o ¿sí? Entonces, pues va a haber más distorsión de las tensiones, de tal modo que nos puede generar una sobretensión sobre una de estas cargas o sobre otra de esas cargas, ¿no ve? Entonces, pues por esa razón acá las tensiones no son iguales, ¿ya? Entonces por esa misma razón también tenemos que calcular esas tensiones que recaen sobre estas impedancias. Ok, entonces acá lo que vamos a calcular son, con el desplazamiento del neutro, vamos a calcular las tensiones sobre las cargas, ya, en este caso todas estas tres impedancias, ¿no? Muy bien, y para ello pues vamos a decir que para calcular la tensión sobre ZR, vamos a especificar, ¿no? ZR, la impedancia ZR, pues podemos calcular haciendo la siguiente relación, conociendo lo que es la tensión de fase R menos el desplazamiento de neutro que hemos calculado anteriormente, ¿no? Entonces va a ser O', O. Si tenemos estos dos datos, podemos conocer lo que es la tensión de fase que recae sobre, la tensión de fase que recae sobre esta impedancia, ¿no? ZR, ¿ok? Y lo mismo, ¿no? Entonces para la impedancia ZS, pues vamos a decir que va a ser igual a la tensión de fase S, ¿ya? Menos la tensión de desplazamiento de neutro, que va a ser O', ¿no ve? Y para encontrar lo que es la tensión de fase de ZT, en este caso de la carga ZT, pues va a ser igual a lo que es la tensión de fase de la fuente, en este caso la fuente T, ya, T, que tenemos igual de dato, menos el desplazamiento de neutro. Porque acá tenemos todo, ¿no? Y directamente ya podemos calcular. Entonces tenemos acá las tensiones de fase de las fuentes, tenemos todas. Ya hemos calculado acá, ¿no ve? Simplemente es reemplazar y obtenemos con eso lo que es las tensiones sobre las cargas o sobre estas impedancias, ¿no ve? Muy bien, entonces haciendo ese criterio, pues podemos hacer eso, ¿no? Muy bien, entonces podemos decir que la tensión de fase R era 220 ángulo de fase 90 grados. Entonces 220 ángulo de fase 90 grados menos este valor de acá, ¿no ve? Porque nos está diciendo menos el desplazamiento neutro, la tensión del desplazamiento de neutro que hemos calculado, ¿ok? Entonces simplemente reemplazando y metiendo a nuestra calculadora, tenemos acá que el voltaje o la tensión sobre esta impedancia de acá, repito, pues va a ser igual a 381,05, acá la vamos a poner 381, ya va a ser igual a 381,05 ángulo de fase. ¿Cuánto era? Vamos a ver eso, 90 grados, ¿no? 90 grados. Entonces esto es lo que se tiene sobre esto de acá, sobre esta impedancia ZR, ¿no? Esta tensión. Ahora una cosa más, ¿no? Las polaridades, acá yo voy a asignar
más menos, acá voy a decir que esto va a ser ZR, y acá va a ser más menos, y esto voy a asignar que va a ser lo que estoy encontrando ahorita, repito, ¿no? Y acá yo puedo asignar esta polaridad, ¿no? Más menos, y esto yo puedo indicar que va a ser ZT. Ok, eso es lo que estoy encontrando ahorita. Ahora, ¿por qué estoy asignando estas polaridades? Simplemente estoy haciendo por lo que es la convención pasiva de signos, ¿no? Que prefiero que entre por la polaridad positiva, ¿no? Ahí está, ¿no? Para que tengan esas tensiones, ¿no? Repito, ¿ya? Entonces es mejor tratarlos así. Ahora, lo siguiente es calcular las tensiones de fase sobre las impedancias sobre esto, ¿no? Lo que nos faltaría. Entonces, esto es igual a lo que es la tensión de fase S, en este caso va a ser este valor, ¿no ve? Este valor era. Entonces 220 ángulo de fase menos 30 grados. Menos 30 grados. Ahora menos, en este caso creo que me he confundido, este era menos 30 grados, ¿no? Menos, ahora lo que es el desplazamiento de neutro, que es esto, ¿no ve? Entonces sería este valor sigue, ¿no? Y haciendo los cálculos, pues nos da que es esto, 197,24, ¿ya? Entonces eso va a ser, ¿ya? 197,25 le ponemos, ¿ya? Entonces va a ser 197,25 ángulo de fase 15 grados, ¿no? 15 grados, y esto va a ser voltios, ¿ya? Muy bien, entonces acá pues va a ser, esto va a ser la tensión que recae sobre esta impedancia. Ahora, por último, nos faltaría calcular la tensión de fase, ya, que recae sobre esta otra impedancia ZT, y para ello reemplazamos primeramente el valor de la tensión de fase T, que era esto de acá que estamos marcando, ya, o si quieren pueden notar acá que es esto, ¿no? Y que es lo mismo, ¿no? Que esto solamente hemos reemplazado según a los valores que nos ha pedido para calcular las tensiones del desplazamiento de neutro, ¿no? Entonces, esto menos este valor que hemos calculado, ¿ya? Entonces va a ser igual a 220 ángulo de fase menos 150 grados menos todo este valor que era esto de acá, ¿no? Y tenemos lo siguiente, 197,25, ¿ya? Entonces igual 197,25 ángulo de fase 165 grados, ¿no? 165 grados en voltios. Ahora, como les venía diciendo, pues podemos notar que como son cargas desequilibradas, acá los módulos son distintos, ¿no? A diferencia cuando se trata de una carga equilibrada, que los módulos de las tensiones de fase sobre las impedancias siempre son iguales cuando son cargas equilibradas, pero en este caso, al tratarse de cargas desequilibradas, como les he indicado, puede haber una mayor tensión en módulo y otra mayor acá tensión o menor tensión, dependiendo cómo o qué tanto están desequilibradas nuestras cargas, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestros valores, y con esto, aplicando lo que es la ley de Ohm, ya la ley de Ohm, podemos calcular lo que es las corrientes de fase, ¿no? Entonces acá podemos calcular, corrientes de línea, ¿ya? Aunque no nos está pidiendo eso también, ¿no? Pero para poder calcular lo que son las potencias, vamos a hacer necesidad de eso, ¿no? Entonces las corrientes de línea va a ser simplemente al criterio de la ley de Ohm, ¿no ve? Entonces podemos decir que la corriente de línea R va a ser igual a ¿qué? A la tensión de fase, que se trata de la impedancia ZR, dividido entre lo que es la impedancia ZR. Ahora, y lo que es para la corriente de línea S, pues va a ser igual a esto, ¿no? En este caso pues va a ser ZS, ¿no? Y lo siguiente pues venía para la corriente de línea T, pues simplemente también va a ser ZT,
la tensión sobre la impedancia ZT dividido entre la impedancia ZT. Entonces acá podemos ver esto, ¿no? Entonces si nosotros reemplazamos y directamente podemos calcular. Entonces primeramente la impedancia, perdón, la tensión que tenía la impedancia ZR era esto, ¿no? Acá, ¿dónde está? Acá arriba vamos a calcular, es esto, ¿no? Es esto, y lo dividimos, a ver, y lo dividimos entre la impedancia ZR, que es 10 ángulos de fase 0 grados, ¿no? Solamente ustedes reemplazando, ¿no? Como la calculadora me permite directamente seleccionar y es más fácil, entonces prefiero seleccionar esto de acá, ya, que es más, tiene mayor decimal, entonces un poco más exacto, y dividirlo entre la impedancia, ¿no? O también, si es que no tiene este calculador, pues simplemente hacen lo que han calculado o lo que han calculado ya, entonces lo reemplazan, no hay problema, ¿no? Muy bien, entonces teniendo todo esto, pues calculamos lo que es la corriente IR, y la corriente IR pues va a ser un módulo de 38 amperios, ya. En este caso 38 amperios, coma 1 lo ponemos, ya. Entonces coma 1, ángulo de fase 90 grados, ¿no? Y eso es fácil de notar, ¿no ve? Porque acá estamos con impedancias resistivas, ¿no? Entonces el ángulo acá se mantiene, no va a cambiar. Lo único que va a cambiar va a ser en la parte del módulo, nada más, ¿no? Y eso está reflejado acá sobre el resultado. Ahora, lo que va a hacer la corriente de línea S, pues simplemente va a ser reemplazar otra vuelta, ya tenemos todo. Entonces es esto, ¿no? Entonces buscamos cuál era nuestro resultado de eso. Era esto, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? 197,25 que hemos redondeado, 15 grados es esto, ¿no? Entonces seleccionamos esto y acá lo he seleccionado doble, entonces ahora lo dividimos entre la impedancia ZS. Ahora la impedancia ZS es esto de acá, ¿no ve? Es esto de acá. Entonces va a ser 10 ángulo de fase 90 grados. Y ponemos que resuelva, entonces ya tenemos acá el valor. Entonces como módulo de esa corriente de línea tenemos 19,70 o 19,7, ya. Entonces 19,7 ángulo de fase, en este caso 75 grados, ¿no? Menos 75 grados. Todo esto en unidades de amperios, ¿no? En este caso también. Ok, entonces acá la corriente IT de línea T, perdón. Entonces lo mismo, ¿no? Va a ser igual a la tensión que recae sobre la impedancia ZT, en este caso es este valor, y buscamos en el calculador, es esto, ¿no ve? Que estamos viendo acá. Entonces lo picamos y lo dividimos entre la impedancia ZT, en este caso sería esto, ¿no ve? 10 ángulo de fase menos 90 grados, y tenemos el valor de la corriente de línea T, ¿no? Que circula por ahí, ¿no? Muy bien, entonces acá va a ser igual a 19,7 igual de módulo ángulo de fase menos 105 grados, y esto en amperios. Entonces ya tengo tanto las corrientes de línea y las tensiones sobre esas impedancias, ¿no? Ahora, con estos valores que hemos calculado, podemos calcular lo que es pues las potencias tanto activa y la potencia reactiva total, ¿ya? Ahora, una cosa, al ser cargas desequilibradas no va a ser simplemente una sola potencia, ¿ya? O sea, va a diferir un poco de los valores, ¿ya? Porque son cargas desequilibradas. Cuando eran cargas equilibradas, pues las potencias bastaba con calcular en una sola de las cargas y luego simplemente era multiplicar por 3 esa misma potencia, ¿no ve? Esa misma potencia para calcular la potencia total cuando se trataba con cargas equilibradas, pero en este caso no va a ser así, y eso se puede ver viendo cómo se están comportando los valores
de tanto de las tensiones y de las corrientes, ¿no? En este caso no hay mucha variación porque no tenemos tanto desequilibrio, solamente tenemos acá tanto un inductor, un capacitor y una resistencia, ¿no? Muy bien, entonces para calcular estas potencias pues hay varias maneras, ¿ya? Podemos trabajar simplemente en función de lo que son las potencias en las cargas, o podemos trabajar simplemente con lo que son las potencias en corriente alterna, tanto voltaje como corriente, ¿no? Ustedes ya eligen el criterio, ¿no? Para poder calcular. Como acá no me está indicando que debo calcular aplicando algún método, como puede ser el método de los 2 batímetros o de los 3 batímetros, entonces puedo calcular a mi manera, ¿no ve? Entonces no hay necesidad de poder estar haciendo mucho rodeo. Entonces de lo más fácil, ¿no? Matemáticamente o fasorialmente, como podemos calcular, ¿ya? Entonces acá quiero calcular esta potencia que recae acá, pues simplemente aplico o puedo aplicar esta relación, ¿no ve? Para poder calcular la potencia activa y reactiva en uno solo y en su forma fasorial o en su forma vectorial en los números complejos, podemos aplicar simplemente la ecuación de la potencia compleja, ¿no ve? En la potencia compleja, en este caso de la carga, podemos decir la carga, ya, en general vamos a decir ya. Entonces la potencia compleja, que nos indicaba en su forma fasorial, nos indicaba que va a ser la suma tanto del componente de la potencia activa y más o menos más o menos de la potencia reactiva, ¿no ve? En este caso en forma fasorial, ¿no? Entonces podemos hacer eso. Entonces nos decía que va a ser la potencia activa más o menos J la potencia reactiva. O sea, es de la manera más sencilla, ¿no ve? Para no estar calculando individualmente, ¿no ve? Entonces, si nosotros aplicamos simplemente la potencia compleja, el cálculo para cada impedancia, entonces podemos ya calcular lo que es la potencia total. Y la potencia total pues va a ser la suma de simplemente estas potencias que nosotros estamos teniendo sobre el circuito, ¿no ve? Sobre estas impedancias, ¿ok? Muy bien, entonces, primeramente podemos decir que la potencia compleja para la carga R, ya, en este caso, pues simplemente va a ser a lo que es la tensión, en este caso va a ser U ZR multiplicado por la corriente de la línea R. En este caso, pues esto va a ser igual a lo que es un asterisco. En este caso, esto es el conjugado de lo que es la potencia, o digo, de la corriente de línea R, ¿no? A ver, con la parte conjugada en este caso, ¿ya? Ahora, también tomar en cuenta que estas potencias, en este caso, esto podemos calcular aplicando esta relación, ¿no? Voltaje en su forma fasorial, pero siempre en sus valores eficaces, ¿no? Entonces la corriente RMS. Ok, eso era, ¿no? Pero cuando se trata con circuitos trifásicos, generalmente y siempre, pues vamos a trabajar con potencias, o perdón, con valores eficaces. En este caso se puede notar eso, ¿no ve? Por ejemplo, acá 220 es un valor eficaz, ¿no ve? Claro, eso difiere de qué país estamos hablando, ¿no ve? En este caso, para nosotros 220 es un valor eficaz, ¿no ve? Entre lo que es fase y neutro, ¿no? Entonces la tensión de fase es 220, ¿ya? Ahora, lo que son tensiones de línea son siempre 380, ¿ya? Entonces son valores eficaces, por tanto ya estaríamos trabajando con valores eficaces, ¿ok? Entonces acá podemos simplemente calcular, de lo cual si nosotros reemplazamos, entonces la tensión de acá para calcular la potencia compleja sobre lo que es esta impedancia, como ya conocemos su tensión y la corriente que circula, pues directamente podemos aplicar esta relación, ¿no ve? Entonces, haciendo eso, pues vamos a decir que esto va a ser el valor de cuánto era la tensión sobre esa impedancia, era 381, acá reemplazamos 381,05
ángulo de fase 90 grados. Ahora la corriente, ¿cuánto era? Era 38, en este caso va a ser 38,1, ángulo de fase 90 grados. Pero ojito, acá, ¿no ve? Como nos está diciendo que esto es la corriente de línea, que debemos de conjugarla para poder reemplazar, entonces la parte conjugada, simplemente acá, para conjugar un número complejo en su forma polar, simplemente se le cambia el signo al ángulo, ¿ya? Entonces, como era más acá 90 grados, entonces lo resta menos 90 grados. Y ahí está. Entonces, haciendo este cálculo, ya tendríamos la potencia compleja para la impedancia R. Y resolviendo esto, ya tendríamos la potencia activa y la potencia reactiva, ¿no ve? Muy bien. Entonces acá vamos a hacer el mismo criterio para lo que es la impedancia, en este caso S vendría, ¿no? La impedancia S, ¿no ve? Entonces calculamos su potencia compleja de la impedancia S, en este caso de esta impedancia, haciendo el mismo criterio. Entonces conocemos lo que es la tensión que recae sobre esa impedancia, que va a ser igual a ZS multiplicado por la corriente, en este caso, que la corriente que va a circular por esta impedancia S, pues va a ser una corriente de línea, ¿no? Porque ya sabemos que cuando se trata de circuitos trifásicos en estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase, por tanto no vamos a mencionar eso, ¿no? Corriente de línea S, pues va a circular lo mismo acá por esta impedancia, ¿no? Entonces vamos a decir que la corriente de línea S, pero su conjugada, ¿no? de ese valor que tenemos. Entonces esto va a ser cuánto es la tensión que recae, o la tensión sobre esa carga que hemos calculado acá, era esto, ¿no? Entonces va a ser igual a 197,25 ángulo de fase 15 grados multiplicado por la corriente de línea S. En este caso va a ser este valor, va a ser 19,7 como módulo. Ahora, el ángulo de fase ya hemos indicado, ¿no ve? Cuando está su parte conjugada, entonces solamente se cambia el signo al ángulo. Entonces esto va a ser menos, ahora va a pasar con más, ¿no ve? Entonces más 75 grados. Y esto, haciendo el reemplace, pues vamos a tener un cierto valor de la potencia compleja sobre esa impedancia. Ahora, de la última impedancia, pues va a ser igual a su potencia compleja, pues ZT, que va a ser igual a la tensión que recae sobre esa impedancia. En este caso es UZT, ¿no? En este caso pues es este valor, ¿no ve? Entonces acá solamente asignando va a ser UZT multiplicado por la corriente de línea T, pero la parte conjugada, ¿no? Entonces reemplazando, pues va a ser igual a 197,25 y ángulo de fase 165 grados multiplicado por la corriente de línea IT, su parte conjugada, ¿no? Entonces en este caso es esto de acá, 197,7 ángulo de fase, como es negativo, entonces va a pasar con signo positivo, si nosotros vamos a conjugar, ¿no? 105 grados. Entonces acá ya tenemos todos los valores, simplemente acá lo que nos queda hacer es operar, ¿no? Entonces acá pues estos 381, en este caso creo que teníamos esos valores, así que podemos reemplazar, era esto, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Era esto, no es esto, es de la corriente, creo que teníamos calculado, pero sí, es esto, ¿no? Aquí está, 380,90 es este mismo, solo que acá está más completo, entonces lo picamos y lo multiplicamos por la corriente de línea, que era lo que hemos calculado abajo, ¿no? ¿Dónde está? Era esto. Sí, era esto, ¿no? Pero como hemos dicho, acá era 90, pero acá era menos 90 porque estamos utilizando su conjugado, ¿no? Lo estamos conjugando, entonces menos. Y teniendo en cuenta todo esto, revisando todo, está bien, ya. Vamos a tener la siguiente relación. En este caso, pues simplemente vamos a tener que acá vamos a hacer una cosa ya para no confundirnos. Vamos a decir que esto pues va a tener simplemente esto, ¿no? De acá.
Listo. Entonces vamos a tener en cuenta una cosa, ¿no ve? Como estos ángulos, menos 90 y más 90, entonces lo que se está haciendo es que simplemente tengamos potencia activa, ¿ya? Entonces, para la impedancia ZR, ¿ya? Al ser carga resistiva, simplemente una carga resistiva, sabemos que no va a tener carga reactiva, ¿ya? Y al no tener carga reactiva, entonces, pues simplemente va a ser igual a su potencia activa, nada más. Ya eso es lo que nos está determinando esto. ¿Por qué nos está saliendo así? Pues porque estamos tratando un elemento resistivo y un elemento resistivo no tiene potencia reactiva, ¿ya? Entonces, dicho de esta manera, entonces simplemente nos dice que la potencia pues va a ser igual a 14.520, ¿no? Entonces 14.520 en este caso pues va a ser igual a pues va a ser más, en este caso J0, para que ustedes lo comprendan nomás, ya, porque no las cargas o lo que son las impedancias resistivas puras no tienen potencias reactivas, ¿no? Por tanto, entonces esto va a ser volt ampere, ya. Ahora vamos a calcular lo siguiente, ¿no ve? Entonces la potencia compleja, en este caso, como ya podemos notar, estos de acá son cargas reactivas netas, ¿no ven? En este caso estamos hablando de un inductor y este un capacitor, por tanto acá ya podemos incluso deducir que no va a tener una potencia activa, ¿no ve? O sea, no va a tener potencia activa porque no cuenta con una parte resistiva. Si tuviera al menos un poquito de una de un valor de una parte resistiva, entonces podría haber lo que es una parte de una potencia activa y una parte de una potencia reactiva, pero acá simplemente estamos tratando con impedancias reactivas, en este caso pues una impedancia inductiva y en este caso impedancia capacitiva, por tanto eso ya podemos verlo, ¿no? Pero a ver, vemos cómo nos sale el cálculo, ¿ya? Entonces para el siguiente va a ser esto, ¿no? A ver, entonces ya hemos indicado que no va a tener una parte, una potencia activa, ¿ya? Entonces su potencia activa para este cálculo es 0, ¿ya? Y vemos a ver qué pasa, si estamos bien o mal, ¿no? En nuestra deducción. Entonces va a ser igual directamente, ¿no? O si nos... A ver qué hacemos. Ya, a ver, ¿cuál era el valor de esto? Era 197,15, entonces la tensión era 197,15, es esto, ¿no ve? Es esto de acá, 197, todo esto, 15, o 197,25, perdón, ángulo de fase 15 grados, ¿no? Esto ya está. Ahora lo multiplicamos por la corriente de línea, que era 19,775 grados. Acá estamos viendo cuál era eso. Es esto, ¿no ve? Es esto. Pero acá hemos indicado que al ser conjugado este signo menos se convertiría en positivo, ¿no ve? Entonces ahí nomás quedaría. Entonces tenemos todo esto y lo piqueamos y nos vemos qué resultado tenemos. Entonces, como podemos ver acá, simplemente tenemos este valor, pero generalmente las potencias o las potencias complejas se expresan en su forma rectangular, como en este caso, ¿no ve? Para identificar la potencia activa y la potencia reactiva. Entonces simplemente lo hay que transformar y vemos qué pasa. Y efectivamente, como les venía diciendo, solamente va a tener la potencia reactiva porque está en la parte compleja, ¿no ve? Eso se puede ver. Entonces solamente esto va a tener una potencia reactiva, ¿ya? Entonces 3.890, ¿no? Entonces va a ser 3.890,62 le ponemos, ¿ya? 62, en este caso, como estamos trabajando en potencias complejas, ¿ya? Entonces sí o sí necesitamos poner este J, ¿no? Que nos significa que estamos trabajando en formas fasoriales, ¿no? No estamos trabajando en formas escalares, o estamos trabajando en forma vector de los números complejos, ¿ya? Muy bien, entonces acá ya hemos comprobado eso. Ahora lo mismo debería pasar
acá, solo que en este caso tendría que ser un signo negativo para este caso, ¿no? En este caso, como era un inductor, en acá podemos ver eso, como este era un inductor, ¿ya? Entonces el signo, pues en este caso es positivo y acá se ve reflejado. Si es un capacitor, en este caso en T era un capacitor, en este caso, y tendría que salir menos J y este mismo valor quizás. Ya ahora vamos a ver, ¿ya? Entonces vamos a anotar eso. Entonces ahora la tensión que recae sobre esa impedancia, que nos vamos a calcular la impedancia ZT, era 197,25 con ángulo de fase 165. Este era, ¿no? Aquí está, podemos ver, no es el mismo, ¿no ve? Listo, y lo multiplicamos por la corriente de línea, que es esto, ¿no? Entonces buscamos esa corriente de línea que nos hemos calculado, creo que estaba por acá, es esta, ¿no? Es esta, 197,7 ángulo de fase menos 105, pero ya hemos indicado, pues, tiene que conjugarse, entonces este signo se queda positivo, ¿no? Entonces vemos y efectivamente nos ha salido el mismo, ¿no? Pero este está expresado en su forma polar, ¿no? Entonces lo llevamos a su forma rectangular y tenemos acá, como les venía diciendo, ¿no? Un signo negativo. Entonces va a ser menos J y el valor, como les venía diciendo, también va a ser el mismo, ¿no? Entonces va a ser igual a 3890 y esto va a ser 62, ¿no ve? 62 volt ampere. Ok, entonces acá pues simplemente la potencia total o la potencia compleja total va a ser lo siguiente, ¿ya? Entonces la potencia compleja total para nosotros va a ser igual a la suma de todas las potencias que hay. En este caso pues vamos a sumar esto más, más esto de acá y más esto de acá, ¿no? Listo. Ok, entonces acá lo escribo, entonces va a ser la suma de esto más esto más esto y vemos qué pasa. Entonces ya simplemente es hacer eso, por eso estoy reemplazando acá, ¿no? Todos estos. Si nosotros sumamos todo esto y nos tiene este valor, entonces como podemos ver acá, pues va a ser este valor, ¿no? Entonces va a ser 14.520 más J0 volt ampere, ¿ya? Entonces eso se venía a venir, ¿no? Se veía venir, porque acá tenemos contrarrestándose entre la impedancia inductiva y la impedancia capacitiva, ¿no ve? Entonces acá sería nuestra potencia total esto. Ahora lo que nos está pidiendo es simplemente por separado, ¿no? Obtener la potencia activa total y la potencia reactiva total. Entonces acá simplemente hay que decir esto, ¿no? Que la potencia activa es esto de acá, la potencia activa total, y la potencia reactiva total, en este caso no es P, no es Q, ¿ya? Entonces Q total pues va a ser 0, ¿ya? Entonces ya tenemos esto de acá, ¿no? Ahí está. Ok. Entonces, ahora, ¿qué hago? Lo que me faltaría calcular por último es la potencia aparente total. Entonces eso ya les indicó al inicio del video, que simplemente teniendo tanto la potencia activa total del circuito trifásico en sí y la potencia reactiva total, puedo encontrar lo que es la potencia aparente total, ¿no ve? Y eso pues simplemente es haciendo esta relación. Sabemos que la potencia aparente total pues va a ser a la potencia, en este caso directamente ya total le ponemos para asignar todos, ¿no? Total, todo esto elevado al cuadrado más la potencia reactiva total elevado al cuadrado. Esto es para calcular la potencia aparente, ¿no? Esta relación o esta ecuación, ¿ya? Entonces, haciendo esta ecuación, pues simplemente pues podemos calcular. Entonces, haciendo la raíz cuadrada
de solamente de la potencia total que nosotros tenemos. En este caso pues va a ser igual a 14.520 elevado al cuadrado. En el otro caso es 0, ya por si acaso lo ponemos, ¿no? Más 0 al cuadrado, ¿ya? Entonces, y tenemos esto. Como pueden ver, acá simplemente se va a simplificar esto y bueno, sería lo mismo, ¿no? Era que no calculamos igual. Pero ahí está, ¿no? Entonces hemos visto la relación incluso. Entonces va a ser igual a 520 volt ampere. Entonces, acá tenemos esto y esto, ¿no? Esto también se hubiera hecho simplemente asumiendo los criterios que nosotros conocemos teóricamente, ¿ya? Pero para que ustedes vean y vean qué es la relación y que cada resultado que nos esté indicando, entonces se ha calculado ahí, ¿no? Paso a paso. Muy bien, entonces acá esta sería la respuesta para este enunciado, ¿ya? De los circuitos trifásicos con cargas desequilibradas, conociendo tanto la potencia activa total y la potencia reactiva total y la potencia aparente total del circuito. Muy bien, espero que les haya servido y hasta otro video.